A continuación tenemos la participación del doctor Antonio Bolívar Otía, que nos acompaña de la Universidad de Granada. Él estará impartiendo la conferencia magistral llamada Construir localmente la capacidad de mejora, liderazgo pedagógico y comunidad profesional. Como moderador estará desempeñando su función el doctor José Antonio Serrano Castañeda, al cual cedo la palabra. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a Antonio Bolívar es su sencillez como persona, y eso es lo primero que quisiera resaltar desde que lo conozco. Bueno, pero también tiene un recorrido y una trayectoria académica que voy a señalar muy brevemente. Antonio Bolívar, doctor en Ciencias de la Educación y actualmente catedrático de la Universidad de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, España. Ha participado como director y miembro de equipo en más de 20 proyectos de investigación. Actualmente dirige el proyecto 1+D, financiado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación, liderazgo pedagógico y desarrollo del centro como comunidad profesional, prácticas de éxito en educación obligatoria. Junto a las universidades de España, Huelva y Autónoma de Madrid, ha creado la red de investigación sobre liderazgo y mejora educativa, que articula la investigación sobre el tema en España. Esta red participa en el proyecto Internación ISPE, en proceso de crear un grupo iberoamericano. Tiene publicados una treintena de libros y más de 150 artículos en las siguientes líneas de trabajo de investigación: innovación y desarrollo curricular, asesoramiento curricular y formación de profesores, innovación y desarrollo del currículum, desarrollo organizacional y en los últimos 20 años sobre el liderazgo educativo. Y aunque él no lo señala aquí, también ha trabajado sobre el tema de biografía y educación. Es editor de Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, y es miembro de comités editoriales o científicos de varias revistas de reconocido prestigio, dentro de la cual se encuentra la revista del COBIE. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Cómo mejorar los centros educativos como organizaciones que aprenden, políticas actuales de mejora y liderazgo educativo. Más información personal está en su página web. La mecánica va a ser la siguiente. Le vamos a pedir a Antonio Bolívar que más o menos en 60 minutos de ideas generales. Después de eso vamos a hacer un llamamiento a los que quieran participar. Les vamos a pedir, por favor, que la participación sea concreta, 3 o 4 preguntas generales, y después volvemos a la presentación de él, hasta llegar a 30 minutos máximo de esta mecánica, porque tenemos que preparar y seguir con el calendario de las actividades del COBIE. He estado varias veces en México y me he dedicado también a formar y a extender un conjunto de ideas, y, como decía ahora en la presentación José Antonio, me he dedicado a otras cuestiones, pero en las últimas décadas estoy un poco en una tarea que creo que tenemos también desde la universidad, de cómo dinamizar y mejorar los centros educativos, los establecimientos educacionales, ¿no? Una tarea importante en la que están inmersos también otros países, no solo de nuestra área, sino de otras áreas, y en esa medida voy a exponer las líneas de investigación, como ahora señalaba en la presentación, en la que estamos inmersos en convergencia también con otros países. Vamos entonces a exponer, porque tengo bastante transparencia y quiero decir muchas cosas en el tiempo que tengo asignado, para que también valoro haya después diálogo, y en esa medida espero que entre mi discurso y las propias transparencias podamos plantear todas las ideas que quiero plantear, ¿no? En primer lugar, enmarcando lo que voy a tratar, cuáles son las políticas actuales de mejora, ¿no? Que también creo va a tener una cierta actualidad con el modo como se está haciendo en México, ¿no? Aun con los objetivos puedan ser no así los modos. Creo que tenemos un convencimiento general acerca, en toda la teoría del cambio educativo, de que no bastan los buenos diseños, porque la mejora no puede provenir solo de mandatos externos, ¿no? Desde esa perspectiva, en general, y ya llevamos bastante tiempo, aun cuando muchos políticos sigan convencidos que no, han fracasado las reformas de arriba abajo, ¿no?
porque esas reformas no pueden transformar el núcleo duro de la mejora, y ese núcleo duro es cómo los profesores enseñan y los alumnos aprenden, que depende no solo del conocimiento que tienen, sino también de la pasión, el compromiso, las emociones con que cada día entran y cada año en las aulas, ¿no? Desde esa perspectiva, todas las estrategias centralizadas que en los años 80 se emplearon por parte de gobiernos conservadores han tenido, en la evaluación que se ha hecho posterior de ella, poco impacto en los niveles de consecución de los alumnos, y si ellas querían producir tales impactos de mejora, los hechos la falsan. Por eso hemos perdido, por acabar esta primera contexto, hemos perdido la confianza en los cambios planificados externamente solo, y desde esa perspectiva apostamos más, que la línea en la que yo voy a ir, por cómo mejorar internamente la capacidad de cambio, ¿no? Es desde esas coordenadas de las que estamos pasando, al menos a nivel de teoría, pero basada en la experiencia, de un cambio meramente gestionado, ¿no?, a construir la capacidad del cambio, porque este no puede ser solo gestionado, en último extremo, en la institución educativa, cada escuela, la unidad básica de innovación y mejora, y desde esas coordenadas tiene que estar focalizado en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, ¿no? De ahí que nos importe sobre todo la capacidad interna de la escuela, de cada escuela, al final de todas las escuelas, ¿no?, pero es en cada una donde se tendrá que construir con los apoyos oportunos externos para mejorar, y que además ese cambio, esa mejora sea sostenible en el tiempo, porque no queremos una experiencia que dura 2 años, sino que queremos una buena educación de modo más sostenible. Bien, ¿cómo mejorar la educación de modo simple? Podríamos decir, pues caben, bueno, luego veremos que las dos formas, pero en principio, o por de arriba a abajo, por presión externa, como puede ser el control de resultados, las evaluaciones a nivel de escuelas, de alumnos o docentes, o en fin, el rendimiento de cuentas, presionando y buscando una cierta competencia, mejorarán por su propio bien, porque si no serán apartados, la escuela será cerrada, etc. O promoviendo el compromiso y la implicación desde abajo, ahí a donde se sitúa la línea de liderazgo en el sentido que yo voy a defender, y de construir capacidades a nivel de cada escuela. Si al final la mejora se juega, acabamos de decir, por el compromiso, la implicación, la pasión que entre, cualquier política educativa tiene que primar la de abajo, ¿no? Porque además, si presiona mucho desde arriba, anula las capacidades internas desde abajo. No obstante, también quiero resaltar que en esas dinámicas de mejora, que las vamos a simplificar entre la presión y el compromiso, ¿no?, como ahí señalaba, tampoco cabe confiar por sí mismo en el compromiso. Y no podemos presuponer que todos los profesores de todos los lugares, de todas las escuelas, van a estar completamente entregados, y en aquellos lugares en los que no estén, pues hará falta una cierta presión, ¿no? De ahí que la transparencia anterior ponía, siguiendo un gran teórico del cambio educativo, David Hopkins, es un equilibrio inestable, porque no basta la presión, será diferencial, ¿no? Cuando no hagan nada o funcionen muy mal, habrá que tener algún tipo de presión para defender a los alumnos como ciudadanos, que tienen derecho también en esa escuela a la educación, o una presión inteligente, un término bonito, porque si presionas mucho, aquello que pretendes lo vas a anular, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, dijéramos entre las dos, lo que más importa es cómo promover el compromiso, y desde esa perspectiva, en último extremo, lo que nos importa es cómo organizar la educación con una lógica no burocrática, decía Joy, que posibilite a las escuelas y a los profesores para su propio aprendizaje y desarrollo de la escuela. Yo había tratado la escuela como una organización que aprende, ¿no?, desde esa perspectiva, a crecer y a desarrollarse. En fin, potenciar la capacidad local, a eso me refería con el
título de la conferencia, la capacidad local de cada escuela para mejorar, aportando los recursos necesarios, para eso tenemos, ¿sí?, la política educativa, e implicando a lo personal en el compromiso por la mejora del que tendrán que dar cuenta no externa cuando la puedan dar internamente, ¿no?, desde esas coordenadas. En fin, en último extremo, la cuestión es cómo de aquí, ahora y en cada lugar es diferenciar, porque tiene también su historia anterior y sus personas. Podemos dinamizar los centros escolares de modo que puedan garantizar el éxito educativo para todos los alumnos, ¿no?, incrementando los resultados y más allá de confiar en que buenamente lo puedan hacer. En una intervención que tenía en una mesa anterior, yo creo que en cualquier caso, y ahí nos movemos, todo alumno tiene que tener derecho. ¿Cómo combinar, decía ahí, ya lo habéis leído, entre uno y otro, de modo que promovamos ese compromiso, esa implicación profesional que habíamos dicho? Es una verdad que cualquiera la sabe. La mejora se juega en el aula y en la escuela, y eso depende del grado de pasión, de compromiso, de implicación, de ganas de sacar a los alumnos que tienen de la situación en la que están, etcétera, ¿no? Pues bien, en esas vías de mejora, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, evidentes, pero por poner dos libros de gente importante, Andy Hargrave, La cuarta vía, y sobre todo el Passy Salver, que ha tenido un éxito inusitado y que está en Paidós, en Buenos Aires, El cambio educativo en Finlandia, que podemos aprender el mundo. Y lo que viene a decir en este segundo, yo creo que es un poco contrapuesto a lo que se está haciendo en México, eso lo juzgaréis vosotros, en cualquier caso, contrapuesto a lo que el último gobierno conservador está haciendo en España, es esto, ¿no? Pues hay dos vías para promover la mejora. Una vía que él llama un movimiento global de reforma educativa, neoliberal o no, y otra vía que él lo ejemplifica con el caso finlandés, diciendo, en uno, lo que se promueve es la competición, motor del cambio, la competencia entre escuelas, entre docentes y entre estudiantes; en el otro, la colaboración, ¿no? En uno, la enseñanza estandarizada, estándar de rendimiento prescritos a nivel central para cada escuela, con el fin de mejorar la calidad. Se focaliza en contenido y en destrezas básicas, de lo que tratan los test normalmente, que se pasan a uno o a otro, mientras que en el otro, y por eso el fracaso escolar no existe, se basa en una personalización del aprendizaje, del que quedarían excluidos muchos alumnos si no llegan a esos niveles estandarizados para todos, ¿no?, del modelo anterior, ¿no? Y desde esa coordenada, aun cuando pueda existir un marco curricular común, es flexible dentro de cada escuela, y cada escuela puede adaptar con autonomía, de lo cual dará cuenta de cómo ha obtenido ese éxito educativo mejor que siguiendo esos niveles prescritos centralmente. Digo, cada escuela adopta soluciones personales a la población y a los individuos que tiene. En un caso, el rendimiento de cuentas basado en test; en otro, una responsabilidad basada en la confianza. Confianza de la que se tienen que hacer merecedores. No basta presuponerla, ¿no?, desde esa perspectiva. Pero muchas veces, cuando hay mucho control, es que no hay confianza, sencillamente. Y si no confías en el personal, pues entonces, desde esa perspectiva, ellos tampoco van a actuar como debieran. Bien, dice, bueno, no me voy a entretener mucho. Entonces, desde esa perspectiva, esta segunda vía de mejora, Hargrave la llama la cuarta, se trata de cómo reestructurar el sistema de una manera alternativa, no vertical, sino más bien horizontal, para que, incrementando la autonomía de las escuelas y capacitando o empoderando a su personal, puedan construir esa mejora interna, que no será homogénea para todos, porque cada uno tiene su historia, su personal, en fin, sus docentes, ¿no?, con los apoyos oportunos, evidentemente también con los apoyos oportunos. En fin, una cultura escolar, también de la política educativa, más basada en la colaboración, en la responsabilidad, ¿no?, la cual haya una colaboración o una interdependencia en el trabajo, porque en último extremo, como después diré, entendemos la educación, los propios docentes, común,
una responsabilidad colectiva y desde esas coordenadas nos importa a todos hacerlo bien. Y si a mí no me sale bien, aprender del compañero en ese clima. ¿Y cómo lo haces tú? Para que yo también lo haga, porque todos queremos el objetivo ese común. Vale. Pues bien, desde esas coordenadas, frente a una política intensificadora de presión externa, ranking, que suele inhibir los esfuerzos de mejora, decíamos son contrapuestas, si presionan de arriba, anulan los de abajo, el nuevo paradigma intermedio entre los dos que surge es cómo movilizar la capacidad interna de las escuelas como organizaciones, pero también del personal y de los grupos dentro de ellas, ¿no? Para regenerar internamente, decía ahí, la educación desde dinámicas más bien laterales y autónomas de cambio que antes Pasi Salovers decía, el modo como Finlandia, que en los años 50 pues era un país bastante mediocre o malo, haya podido, con tiempo claro, llegar así. En fin, en vez de limitarnos a gestionar, nos dirigimos más a construir capacidades, ¿no? Eso no quita que tenga que haber esos apoyos o impulsos, o en fin, en determinados casos en los que no está funcionando por ellos mismos, determinado tipo de presión, pero diferencial nunca, en otros momentos, le he puesto la portada mexicana de Linda Darling Hammond, aprender a enseñar, el derecho de aprender, viene a decir el derecho que tiene todo alumno de educación, dice el cambio en el siglo XXI, y viene muy bien para lo que estoy diciendo, es crear escuelas que aseguren a todos los estudiantes, en todos los lugares, el genuino derecho de aprender. Ese es un objetivo. Y para eso nos interesa una política que movilice energía y coordine los distintos elementos, y dice, a mi modo de ver, esta tarea supondrá cambiar los afanes de los políticos y administradores obsesionados en diseñar controles por otros que se centren en desarrollar capacidades de las escuelas, de los profesores, para que sean responsables de su aprendizaje, tomen en cuenta sus necesidades y también las demandas de la propia comunidad. Esa es la línea y ahora voy a entrar más en una perspectiva de qué estrategia para llegar ahí interna, para promover entonces la capacidad de aprendizaje de las escuelas como organizaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos aprender unos profesores de otros a hacerlo mejor si no hay un intercambio, si falta cualquier tipo de colaboración, si es el individualismo y la privacidad? Difícilmente podemos confiar en que pueda haber una mejora. O cuando la dirección escolar no tiene preocupación alguna por ir mejorando, pues por ahí van a ir las perspectivas de cómo aprender a hacerlo mejor, desde formas colaborativas de trabajo y luego la necesidad de un liderazgo educativo que articule la escuela como conjunto, porque es la escuela como conjunto la que al final va a ofrecer la educación. Liderazgo que luego veremos no es solo del director, sino que la palabra liderazgo justamente tiene hoy una dimensión más amplia que incluye hasta el propio profesor que sabe bien llevar su aula, desde esa perspectiva el líder en su aula. Bien, construir las capacidades a nivel local de los aprendizajes, enfatizando el liderazgo, se está convirtiendo a nivel internacional como una fracasada, otros intentos que decía, y yo creo que viene bien en nuestros países con tal de que cambiemos las estructuras, claro, porque si no cambiaremos el nombre, todo seguirá. A nivel internacional digo como una línea más prometedora de lo que hemos aprendido de estos 50 últimos años de cambio educativo en los países, ¿no? Dice una experta, Luis Stoll, que construir capacidades de mejora es la capacidad para comprometer y sostener el aprendizaje continuo de los docentes y de la propia escuela con el propósito colectivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos. Si queremos mejorar el aprendizaje de los alumnos, hemos de mejorar el aprendizaje. Pero cuidado, no con cursos externos, sino fundamentalmente con el aprendizaje en el propio contexto de trabajo, aun cuando pueda haber puntualmente algunos cursos externos. Muchas veces aplicamos a los profesores lo que se le aplica a los alumnos, darle clase como se le da a los alumnos, pero los profesores son profesionales, ¿no? No bastaría para un médico o para cualquier otro que le den una conferencia, le tendrán que
que enseñar a ver cómo otros lo hacen, ¿no? Desde esa perspectiva. Hoy está triunfando, y perdón, no quiero, todos los países del este, que por cierto están convirtiéndose en países líderes en evaluaciones externas tipo PISA, Japón, Singapur u otros. Es un profesor, llevan durante mucho tiempo, da una clase con sus compañeros y los compañeros le discuten, ¿por qué hiciste esto? Pues yo lo hago de esta manera, que me aprender de los colegas desde esa perspectiva es la forma más básica para convertir en último extremo la escuela en una organización para el aprendizaje. Una figura, diría, fijaros abajo, lo último, para lo que está la escuela es para el aprendizaje de los estudiantes. Entendamos ese aprendizaje en un sentido más amplio, la concepción más progresista, o en un sentido más restringido de las materias instrumentales, las dos. Para mejorar ese aprendizaje de los estudiantes hemos de mejorar, en otro cuadro azul, la capacidad de mejora. Si hasta ahora solo llegábamos aquí y queremos llegar a otro, y eso depende de nosotros, es evidente que tenemos que mejorar esa capacidad de mejora, que ahí voy a entrar ahora con el liderazgo compartido y la comunidad profesional. Y para que eso se dé, esa capacidad de mejora arriba, por una parte habrá que rediseñar cómo trabajamos aquí, los docentes, para que sean posibles proyectos comunes, compromisos compartidos, en cualquier caso, intercambios de experiencias. Ahí tenemos que luchar contra los muros del aula que impiden, con el individualismo y con la privacidad, aprender de otros, ¿no? Y por otra, liderazgo pedagógico de la dirección, del ATP en vuestro caso, etcétera, y de cualquier otro tipo de apoyos externos que también contribuyan, nos den ideas para cómo hacerlo mejor. No bastaría, no podíamos creer que los compañeros, y todos lo sabemos todos, ¿no?, el modo mejor de hacer, ¿no? A su vez, más cercano a los alumnos estaría planificar y mejorar en base a datos, qué está pasando aquí, qué no está funcionando, etcétera, y metodologías y procesos eficaces de enseñanza. Ahí se incluye, claro, frente a las evaluaciones externas, la autoevaluación en la construcción de capacidades de mejora, esos momentos en los cuales el grupo de toda la escuela, o grupo más focalizado en un curso, se dedica en base a datos internos. Los externos pueden servir, pero fundamentalmente solo servirán si son procesados internamente, a ver lo que está pasando y qué podemos hacer nosotros para mejorar, ¿no? Si no queremos evaluaciones externas, frente a la evaluación externa, lo único que cabe, o la externa al servicio de la interna, es esa autoevaluación institucional. Justamente para que además solo funciona cuando hay una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Qué te está pasando a ti para que estés con estos niveles de fracaso? Entonces, desde una responsabilidad compartida, desde la que surgiría y que puedo aprender de vosotros, de mis otros colegas, para hacerlo mejor. Bien, se trata entonces de hacer del centro así se llama ahora, una comunidad profesional de aprendizaje, como una de las líneas más prometedoras de mejora. Y como una comunidad profesional de aprendizaje significa y recoge todo un conjunto de tradiciones valiosas, las escuelas como organizaciones que aprenden, las ventajas de la cultura en colaboración, de incrementar el profesionalismo docente desde el trabajo en la propia práctica, en fin, otorgar un alto valor al trabajo del conjunto de los docentes, ¿no? Y que se mueve en la línea, fijaros, comunidad de los profesionales para aprender a hacerlo mejor, que a su vez repercutirá en la mejora de los propios alumnos, ¿no? Esa idea potente, esto no puede mejorar si no mejoramos nosotros, no individualmente solo, por supuesto, que si mejoramos individualmente podemos dar. No podemos aprender de buenos compañeros si no tenemos buenos compañeros, vamos, en último extremo. En fin, ¿por qué se caracterizan estas escuelas que podemos catalogar como comunidad profesional de aprendizaje? Y he visto que en México se habían introducido algunas ideas de estas, por una visión y valores compartidos en el aprendizaje. Significa, claro, no podemos ser común
una comunidad si cada uno tiene sus modos de entender la educación, las prácticas, para qué enseñamos, etcétera, ¿no? Es ese proyecto común compartido, no solo en un PEI, en un documento, sino fundamentalmente vivido. En segundo lugar, un desarrollo e intercambio del buen hacer, del buen saber y de la propia práctica para aprender a hacerlo mejor. Que, por cierto, en eso las escuelas son una excepción, pero en otro tipo de organizaciones. Uno va a un banco, no sé, en México igual que en España, pero si estás con uno y no sabe algo, va y se levanta y le pregunta a ese funcionario, a otro, ¿cómo se hace esto? ¿Y qué pasa? Pues nada, lo ve uno normal, ¿no? Que aprende a hacerlo mejor. Y justo porque aprende a hacerlo mejor, también asciende en la propia escala, ¿no? Y de ahí que tiene motivaciones internas para funcionar, bueno, y no digamos un hospital, ¿no? Pues justamente los médicos más jóvenes aprenden de otros, y también los mayores, por nuevas técnicas que se introducen, etcétera, ¿no? Voy a asistir, no a hacerlo yo, sino a ver cómo lo haces tú, para así aprender a hacerlo mejor, ¿no? Y a su vez una responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los estudiantes. Y desde esa perspectiva nos preocupa individualmente a mí o a los otros compañeros por qué hay uno en el cual no está funcionando al unísono como lo estamos haciendo los demás, ¿no? Y qué podemos hacer para que él también lo haga bien, ¿no? Porque al final la educación de los alumnos no depende de uno individualmente, sino del conjunto, ¿no? Por eso se tiene que dar una interdependencia profesional, abordar de manera conjunta los problemas que antes señalaba, que es lo que posibilita el aprendizaje también, porque si no, pues cada uno funciona a su lado y nadie se preocupa del otro, ¿no? Y eso solo se puede dar, esa era la autoevaluación o cualquier tipo de intercambio de experiencia, por procesos de indagación reflexiva, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Para qué? Y por tanto discutir, reflexionando sobre la propia práctica. Y eso a su vez solo se da, ahí señalaba, en un clima de confianza, claro. De cualquier tipo de comunidad se da el conflicto y hay que saber restablecer ese consenso, etcétera, ¿no? Todos sabemos de esos problemas que se pueden dar y que una escuela que mejoraba por determinado tipo de conflictos entre profesores y entre la dirección que no se supieron gestionar, pues ha ido más bien en declive, ¿no? Y a su vez la comunidad no es solo la escuela, la comunidad se tiene que ver apoyada y hay que extender la escuela a otras escuelas, una línea muy prometedora, y en eso aprender de otros, es aprender de otros, no solo de nuestra escuela, sino de otras escuelas que nos invitamos, nosotros vamos a ver, aprender digo redes entre escuelas y más allá de redes entre escuelas con la comunidad local, claro, con el apoyo de la familia y de otros agentes educativos que pueda haber en el contexto en el que estamos. Bien, por tanto, esto exige reestructurar los contextos organizativos para un aprendizaje de la institución educativa y, sin embargo, qué lejos estamos, como voy a mostrar muy brevemente en unos datos, ¿no? Y voy a recurrir a estos datos no porque yo comparta las evaluaciones, sino porque son los únicos datos que a nivel comparativo internacional tenemos, ¿no? Como es la última prueba TALIS, que como sabéis es la que se dedica más a procesos internos de enseñanza-aprendizaje que se dan en los países, claro, con evaluaciones externas por parte de TED. Y en ellos, como veis en este TALIS de 2013, pues tanto México como España comparten los lugares en los que menos intercambio profesional tienen los docentes, ¿no? Como dice un sociólogo español, Mariano Fernández Guita, muy conocido, tal vez eso sea la razón de por qué estamos tan bajos en las otras pruebas externas, porque no hay manera de mejorar internamente y la política externa puede hacer poco, pues entonces así se sigue. Fijaros ese dato que pongo ahí abajo de que un 87% de los docentes, esto a 15 años, docentes que dan clase a los 15 años, por tanto que dan clase en las pruebas PISA, el 87% de los docentes de secundaria en España dice que nunca ha visto a ningún compañero dar clase, ni ningún compañero lo ha visto a él. Bueno, podríamos preguntar, ¿y entonces cómo lo hacen? ¿No? ¿A qué te diría? Yo me la arreglo. Ya, ¿cómo te la arreglas? Eso no son todos, ¿no? Profesionales. En el fondo, como ha dicho un colega mío, Carlos Marcelo, que se dedica mucho a formación de profesorado, reproducen los modos que ellos vivieron como alumnos, ¿no?
¿No han visto otros? ¿No han visto otros? ¿No? Desde esa perspectiva. Y van a muchos cursos, pero esos cursos de sentado ahí para que uno... Así no son modos de aprender, aprender ideas, pero el aprendizaje profesional no se puede dar, ¿no? Igual aquí, bueno, con unos niveles diferenciales en otro gráfico de cooperación entre profesores, España sale de las más bajas, ¿no?, del mundo, y también México un poco bajo, pero no tanto, aunque más bajo que la media de la OCDE, ¿no? Entonces tenemos graves déficits en cómo tenemos organizada la profesión docente, ¿no?, desde esa perspectiva, porque impide, como señalaba, aprender de los colegas en el contexto de trabajo y también el ejercicio de un liderazgo pedagógico para el aprendizaje, porque si lo hacen mal, nadie puede aquí intervenir, ni apoyarte, ni asesorarte, etcétera, lo que podría ser ese tipo de aprendizaje. Es decir, los profesores, y en secundaria aún más que en primaria, al menos allí, porque, en fin, está el ser especialista en cada una de las materias acrecienta ese individualismo, ¿no? Entonces trabaja con las puertas cerradas, sin espacio y tiempo para compartir las buenas prácticas y el saber hacer, ¿no? Que a su vez eso exige considerar esos tiempos y espacios como tiempo profesional, como se considera en los hospitales. Y a un maestro se considera que no es solo el tiempo de aula que tiene, sino el tiempo que tiene que tener reconocido como tiempo de trabajo, el tiempo de intercambio con los colegas, ¿no?, si es que queremos, desde esa perspectiva, mejorar la educación, ¿no? Y yo decía ahí, si no queremos que esto quede, y soy sensible, muy sensible a esto, como un discurso teórico, el núcleo de este tipo de propuestas que vamos a hacer se juega en cómo organizar las escuelas para ese aprendizaje, de modo que creemos estructuras y contextos, por decirlo así, que apoyen, promuevan y fuercen a realizar las prácticas educativas que deseamos. Los horarios, los tiempos, tanto de los profesores tienen que ser alterados gravemente, ¿no? Muchas veces allí en España se pide menos alumnos por aula. Y yo digo, podríamos cambiar y decir más profesores por aula, aunque tengamos... No, eso no, porque yo en mi aula, ya, entonces, claro. Pero podríamos darle la vuelta, ¿no? Y entonces además, los países que lo hacen, viene muy bien, porque uno se dedica a un grupo que tiene unos problemas, otro se dedica a otro, etcétera, incluso aumentando los alumnos sin ser una propuesta económicamente insoportable. Bien, y a su vez la escuela, digo, está esa privacidad, pero también la escuela, pues bueno, toda la sociología de la escuela lo ha tratado de mostrar, una organización débilmente acoplada, por eso, porque cada profesor está con su grupo, con su aula, con su curso, etcétera, ¿no? Entonces, si está débilmente articulada, y la mejora depende, y el aprendizaje de los alumnos de toda la escuela, esa articulación tiene que venir, ¿no?, desde esa perspectiva en la que yo decía, por un tipo de liderazgo pedagógico, por el equipo directivo y por los profesores, al tiempo que los profesores no podrán mejorar si no cuentan con contextos y oportunidades para hacerlo, para intercambiar, antes hablábamos, la experiencia, en fin, aprender juntos a hacerlo mejor, ¿no? Pero no podemos difundirle, hay que organizar la escuela de otra manera y a su vez tiene que estar articulado, ¿no?, todo en ese compromiso colectivo por la mejora, ¿no? Eso sitúa un nuevo papel a la dirección escolar, la dirección escolar también entendida de diferentes maneras, ahora después vamos a hablar, para que en vez de limitarse, así está la mayoría de países ahora, un director está para que la escuela funcione bien, la dirección escolar está, funcionar bien es que los alumnos aprendan cada día más, entonces la dirección escolar tiene que ser responsable del aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cómo organizamos esto para que eso mejore? Más que limitado, modelo heredado de Francia, los países del sur y a su vez trasladado a América, del director como un burócrata representante de la administración en el centro que se dedica más a organizar papeles y documentos, ¿no?, desde esa coordenada, ¿no? Si un director de cualquier otro órgano que no fuera escuela se dedicara solo a papeles y no a cómo la escuela está, cómo esa empresa está produciendo mejor, etcétera, pues sería un mal gestor, ¿no?, desde esa perspectiva, retirado, ¿no? Ese giro de la gestión a lo pedagógico, porque es dirección, no de gestión, sino de pedagógico, ¿no?, significa cómo construir la
escuela, con autonomía, el que está en esa situación, o el equipo, en España no tenemos un director, tenemos un equipo directivo, hacer del centro un proyecto colectivo de acción, ¿no? Desde esas coordenadas y desde esa perspectiva, cómo influir en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando ese conjunto de características nos limitan y desde esas coordenadas qué decisiones hay que tomar en esta escuela para que eso sea posible. Por tanto, un liderazgo lo entendemos centrado en el aprendizaje, ¿no? Y desde esa perspectiva, como dice Richard Elmore, con el que yo comparto, los líderes deben crear entornos en los que los docentes estén dispuestos a que sus ideas personales y su práctica docente estén expuestas al escrutinio de sus colegas, siendo compartidas, ¿no? Si la mejora depende fundamentalmente de nosotros, hemos de aprender de los mejores de nosotros, cómo lo hacen. Antes decía yo, como en un banco, como en un hospital o como en cualquier lugar, los profesionales aprenden a hacer lo mejor de sus mejores profesionales. La mayoría de países, en líneas de investigaciones internacionales muy potentes, fijaros, este tema que resulta tan extraño en México como en España, el impacto del liderazgo escolar en los resultados de los alumnos, o cómo unir, primero, linking, el liderazgo con el aprendizaje de los estudiantes. Un director gestor en España, que es predominante, diría, eso no tiene nada que ver conmigo, depende de cada profesor. Pues si depende de cada profesor, ¿cómo podemos asegurar que la escuela como conjunto, de ningún modo, ya, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Desde esa perspectiva, que dependerá del profesor que le haya caído, ¿no? Al azar, y al final de ese profesor al azar, cuando lo que él hace lo dice el otro, pues al final tenemos el tipo de educación que tenemos. Este conjunto de investigadores con los que nosotros estamos participando dice que para que el liderazgo escolar, entendido más allá y de la organización que tenga cada país, más allá de la dirección, en un sentido ampliado, como ahora también diré, hay un conjunto de prácticas que dicen, las hemos demostrado que funcionan en todos los países. Lo que pasa es que en cada uno se ejercen, obviamente, de modos diferentes, ¿no? Pero si queremos que tenga un impacto, la dirección escolar tiene que mantener una meta, una visión conjunta de la escuela. Una visión que sea compartida, que no es su visión, sino la visión de mejora que todos tenemos y que compartimos y por la que vamos a estar trabajando y le vamos a decir a alguien, si no lo hace, oye, que nos comprometimos a esto y del modo como lo está haciendo, no está funcionando. Una dirección tiene que mejorar y tomar decisiones acerca del personal de la escuela también, porque si al final la mejora depende de los docentes y como estamos diciendo, no por evaluaciones externas, sino fundamentalmente cómo organizo, en otros casos, qué solicitudes hago o mis profesores van para mejorar algunos déficits graves que tenemos en la escuela y que los que tenemos en esta escuela no son iguales exactamente que los que tienen en otras. Una dirección escolar, siguiendo, tiene que gestionar la enseñanza y el currículum, ¿no? Gestionar es desde esa perspectiva que está funcionando aquello que nos hemos comprometido, no en positivamente, sino acuerdos a los cuales llegamos, ¿no? Yo cuento a veces una anécdota, perdón, porque no quiero distraerme para dejar el tiempo del diálogo, pero en un director en secundaria me contaba que va una madre y le dice, mire, don Manuel, en la clase esa no hace nada. ¿Es que sí? Claro, él debía haber respondido, pues no soy director en el sentido que usted dice, ¿no? Soy director en otro sentido, ¿no? Cuidado, estas intervenciones serían puntuales, pero en fin, tienes que saber cómo está marchando la enseñanza, etc. Y eso implica, que acababa de decir, rediseñar el modo de trabajo de los docentes, ¿no? ¿Qué nos está demandando? Ese dato, por ejemplo, que decía, si el 87%, y ahí entran en España los concertados, que hay más intercambio, pero en la pública sería aún más. La mayoría de los docentes nunca ha visto, ni lo han visto cómo da clase, pues cómo puede mejorar aquel que por naturaleza, porque hay muchos que por naturaleza no han adquirido las habilidades, ¿no? Aquellos que no las han adquirido. En fin, esa es la perspectiva que nos lleva a un liderazgo, ahora uno, las dos, un liderazgo distribuido, porque al final es de toda la escuela, en una comunidad profesional de aprendizaje,
en esta imagen que representa un cambio fundamental en la comprensión de la escuela y de la práctica profesional, porque no es algo que surja de pronto, sino que es un proceso. Hasta ahora vamos a ver si el año que viene nos ponemos de acuerdo, compartimos, pero digo, un proceso que hay que construir, nunca mejor dicho, y en un liderazgo que al final es un liderazgo colectivo, ¿no? Porque no es del director, entonces volveríamos al modelo que acabamos de criticar, que impone de modo, no es de un individuo, sino más bien de una comunidad, ¿no? Lo cual implica también que los profesores asuman un papel más profesional, como lo tiene cualquier otro buen profesional. Esto que no me sale bien, ¿dónde lo puedo aprender o de qué compañero para hacerlo mejor? Porque quiero ser un buen profesional, ¿no? Que es lo que me da la actitud abierta. En una organización, nunca mejor dicho, que aprende, porque la paradoja de la escuela es que se dedican a aprender, a enseñar, a aprender, pero ellas mismas no aprenden a hacerlo mejor, tal y como están organizadas. Esta perspectiva es la que está en este término, que si uno lo pone en Google en inglés, pues salen millones, 30 millones, de lo que indica a nivel internacional comunidades profesionales de aprendizaje o comunidades de aprendizaje profesional. Las escuelas están para los alumnos, pero eso no será si los profesionales que trabajan en ellas no aprenden a hacerlo mejor, ¿no? Y en la dimensión esta bonita que da del liderazgo como una capacidad distribuida en el conjunto de la organización, ¿no? Un liderazgo compartido, ¿no? Al final una escuela que funcione, que se mueva, pues no se va a mover de una persona, ese es el modo burocrático que acabamos, he dicho, de criticar, ¿no? Asignar a una sola persona la iniciativa del cambio, ¿no? Pues impediría el liderazgo de los demás, ¿no? Que la propia organización aprenda, que el profesorado se implique, que tenga un papel profesional, etcétera, ¿no? En fin, desde esa perspectiva, de lo que se trata es de como grupo aprender a hacerlo mejor, entendiendo que la responsabilidad es colectiva, ¿no? De los éxitos que podamos tener. En fin, un liderazgo distribuido en un centro, como antes señalaba, como una comunidad profesional, ¿no? Vinculado a enseñarlo al desarrollo de la escuela, como una comunidad profesional, ¿no? Lo cual requiere distribuir o dispersar las tareas en el conjunto de la organización, la línea más potente, que es la que hace atractivo, porque si no, el tema del liderazgo sería poco atractivo. De hecho, en muchos países es una palabra un poco chocante, ¿no? Italia no la tiene, Francia, que es tan francesa, tiene que emplear leadership porque no tiene término, en España a los profesores ya, porque el término liderazgo es asociado, que digo yo, a Führer, aquel que conduce a la tropa, ¿no? No, pero el término liderazgo es mover, ¿no? Mover en torno a una línea que se considera buena, no solo yo, sino que he hecho verte a ti también que es buena y compartimos ese tipo de objetivo común. Y al final la gente se mueve porque hay otros, no uno solo, sino otros que la muevan, ¿no? Y una escuela que funciona bien, pues ha sabido crear ese tipo colectivo que aquí tratamos de representar, ¿no? Con palabras, ¿no? Los líderes formales, entonces, deben de crear ambientes que favorezcan el aprendizaje y la implicación, ¿no? Y por tanto la cuestión clave es cómo crear un ambiente para que los docentes puedan aprender unos de otros entre sí a hacerlo mejor, y ese es el sentido que tiene entonces liderazgo y compartido y comunidad profesional puestos al servicio, como quería decir en el título de la conferencia, de construir localmente la capacidad de mejora. Bueno, es un tema que yo he trabajado, ponía como ejemplo ese libro o este artículo, que por cierto, el libro no, pero el artículo se puede ahora coger en internet, de las investigaciones que mi grupo de investigación en coordinación con otros está haciendo, porque también en España como aquí la idea choca con la organización que tenemos, pero la idea es potente y en muchos países lo está. Entonces lo que tenemos es que cambiar la organización que tenemos, ¿no? Pero es distinto, porque de lo contrario cualquier idea se estrellará con ese tipo de prácticas, ¿no? Y estamos participando a su vez en dos redes de investigación, una a nivel nacional español, esta que llamamos RILME, y Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la Escuela, y la otra. La voy a poner ahora a continuación. No, pues no ha salido. No, creí que venía a continuación. No. Esta Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora Educativa la hemos constituido un conjunto de 5 universidades
que en España estamos trabajando con grupos respectivos en este tema de liderazgo educativo y mejora de la escuela, o mejora educativa, ¿no? Y lo que cada uno está desarrollando, proyectos paralelos, implicando, y no solo proyectos, sino implicándose en escuelas, en organizaciones de directivos que tenemos, etcétera, ¿no? Para extender y cambiar estas ideas, y a su vez nos estamos viendo potenciados con la unión con este grupo internacional se llama Proyecto Internacional de Liderazgo o Dirección Escolar Exitosa, con estas siglas, que por cierto hay un grupo en Monterrey que lleva ya años trabajando, de los cuales han dado aquí una comunicación y presentaban también un libro de casos de prácticas exitosas en línea con las que acabo de señalar antes en esa figura. Y eso hace que podamos intercambiar líneas comunes de cómo mejorar, nunca mejor dicho, las prácticas de liderazgo en la escuela. Bien, entonces se trata de cómo reconstruir las escuelas. Iba a decir, perdón, tenía ahí una idea que se me... Sobre todo nos importan las prácticas de liderazgo en este proyecto ICE-SPP, que lo que nos importa es cómo hay escuelas que en contextos desfavorecidos han logrado un éxito no esperado. Y desde esas coordenadas, qué tipo de prácticas de liderazgo de la dirección, o no solo de la dirección, porque evidentemente no será solo de la dirección, han tenido ese éxito, ¿no? Porque al final, si la escuela se mueve, esto, lo que queremos investigar es por qué se mueve, ¿no? Y qué tipo de movimientos han dado lugar a esos niveles esperados de éxito educativo. Bien, en conjunto entonces se trata, y voy a ir ya caminando para el final, a ver si tenemos luego un diálogo productivo, de cómo reconstruir las escuelas como espacios de trabajo compartido, ¿no? Eso que antes hablaba, porque es verdad, si no, en educación solemos hacer mucha retórica, porque decimos ideas muy bonitas, muchas veces tomadas de fuera, y esta de liderazgo lo es, y luego la preocupación de cambiar la estructura, eso de los políticos ya, pues entonces un discurso, ¿no? Religioso, ¿no? Me refiero a religioso, muchas veces la pedagogía se ha parecido a la religión, o ha tenido herencia de predicar qué cosas buenas se deben hacer y no preocuparse cómo hacerlas, ¿no? Pues si queremos que eso cambie, hay que reconstruir, rediseñar y reestructurar lugares y espacios hasta ahora atrapados, decía ahí, por la burocracia, por el trabajo individualista, por la toma de decisiones jerárquicas, cambiarlo por un trabajo en colaboración que en efecto, y partiendo de la situación que partimos en nuestros países respectivos, no es una tarea fácil, ¿no? Depende de diversos factores dentro y fuera de la escuela, ¿no? Pero de los cuales podemos decir, no podemos decir, ¿y eso cómo lo hacemos? Oye, pues hay muchos tipos de... que habrá que contextualizarla, de acuerdo, ¿no? Porque no podemos trasladar prácticas miméticas a otros contextos, pero que tenemos líneas para cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo buenas experiencias. Externas, pero a veces también internas, porque estamos estudiando, como decíamos, en cada país queremos reconstruir un grupo iberoamericano que prácticas de éxito, de liderazgo, tienen éxito en cada uno de los países, con las modulaciones respectivas que en cada uno hay que hacer. En fin, que para no quedar en un discurso, como ahí decía, la propuesta se juega en qué estructura y contextos aprueben, promuevan, y en último extremo, como dice el Moore, y a mí me gusta, fuercen las prácticas educativas que deseamos. Es que los profesores trabajamos individualistamente y tienen que trabajar de modo más colaborativo. Organiza el trabajo docente de modo que sea forzado trabajar en común, ¿no? Porque hay unas horas tal que son individuales, pero hay otras que reúnen a los dos grupos de alumnos, y entonces, digamos, vamos a forzar las estructuras para que sea posible las prácticas educativas que deseamos, ¿no? En esa línea estoy trabajando, bueno, llevo mucho tiempo porque soy académico y universitario, pero me gusta mucho trabajar, porque además si no, de los libros solos no puede uno tener las ideas, ¿no? Trabajar con los directores, con las escuelas, etc. Y en una línea que llevamos mucho tiempo trabajando, un proyecto que llamamos Atlántida, pues ahora lo estamos reenfocando, otra vez trabajamos en otras direcciones,
por reconstruir las escuelas como espacios de trabajo compartido, ¿no? Y cómo llevar a cabo entonces una comunidad profesional, una escuela, varias escuelas, etc. El día 1 en un pueblo de Sevilla, Los Palacios, el 1 de diciembre, tenemos pues eso, un compromiso que hemos ido creando y ya están los profesores y todos dispuestos, vamos a empezar a trabajar como comunidad profesional, ¿no? Y, bueno, este documento, por ejemplo, pues lo muestra esa línea que estamos ahora tratando de desarrollar. A su vez, para terminar, como antes decía, paralelamente esto requiere ese liderazgo pedagógico como comunidad profesional, cuestiona las condiciones de trabajo del profesorado y requiere otras organizaciones, otras condiciones organizativas, porque transferida esta idea de contextos anglosajones a nuestros contextos, que son otros, ¿no? Pronto llegará a agotarse y se quemará, ¿no? Si en coherencia no se tocan otro tipo de estructuras necesarias para que tenga lugar, ¿no? Un colega mío, muy crítico y gran amigo, Joao Barroso, de Organización Escolar de Lisboa, dice: no será de nuevo la cuestión del liderazgo, la búsqueda del nuevo unicornio de la mejora escolar. Hemos tenido muchas que han ido pasando y agotándose, y esta puede ser la última de las que han llegado, ¿no? Pues para que no lo sea, no queremos que sea solo un discurso, sino queremos que tenga las implicaciones prácticas y advertir que si no se hacen, efectivamente no sucederá, ¿no? En un libro editado hace unos años y a su vez traducido en la editorial Morata, de dos grandes de la educación, Andy Hargrave y Michael Fuller, lo han titulado Capital Profesional, y yo ponía ahí el subtítulo en inglés, que cualquiera lo puede leer, y dice: transformar la enseñanza en cada escuela, every school, en cada escuela, en toda escuela, ¿no? Y vienen a decir cómo transformar la enseñanza en cada escuela, en una línea coherente, que yo comparto con lo que acabo de decir. Y lo llaman, en algunas ideas centrales que recogí ahí, dice: el capital profesional de buenos docentes, porque el capital profesional, en primer lugar, es individual, ¿no? El que cada uno tiene. El capital profesional es todo aquello que necesitamos para ser buenos profesionales, ¿no? Trabajando juntos en cada escuela, porque entonces se incrementa el capital individual que tengas, ¿no? Con el colectivo de profesionales, como lo es trabajar en un buen hospital o en cualquier otro tipo de organización. Dice: es el principal activo para transformar la enseñanza. Entonces, según esto, yo creo, máximo expertos mundiales, ya no vendrá por un nuevo diseño, una nueva ley, si eso no entra en esto, cómo organizar la escuela de otro modo para mejorar el capital profesional. Y lo que hacen ahí los líderes, a cualquier nivel, es potenciar, dicen ellos, jugando con esta palabra, el capital social. El capital social es las relaciones sociales entre los docentes en cada sí y también de otros, por ejemplo, asesores, la propia comunidad, los padres, etcétera. Y entonces lo que hacen es promover que pueda incrementarse el capital profesional por otro tipo de interrelaciones que hay mediante un trabajo en equipo, y el apoyo en la comunidad será entonces la base, una línea de lo que acabo de decir, para la mejora de la educación. Bueno, en esa línea se publicará la ponencia, que ya la he dado por escrito, y donde se podrán reflexionar y ver, en fin, más detenidamente algo de lo que aquí acabo. Es el momento del diálogo, ¿no? Por mi parte, gracias. Bueno, como habíamos anunciado, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Sí me gustaría que las preguntas fueran muy puntuales para dar posibilidad a que la mayor parte de ustedes puedan preguntar. Es decir, nos gustaría recoger preguntas puntuales. Vamos a establecer la siguiente mecánica: 3 preguntas y le damos la voz a Antonio Bolívar. Sí, por favor. Entonces, si pueden ir levantando su mano por favor, con la regla básica: pregunta y 3 preguntas, y después devolvemos el micrófono a Antonio Bolívar. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle cómo ve la relación entre la democratización
¿Cómo ve la relación entre la democratización de las escuelas para construir estas comunidades profesionales de aprendizaje? En México hay una experiencia con los consejos técnicos escolares que se abrieron como espacios para que los docentes pudieran intercambiar y participar, pero la burocracia de la SEP les mandó unos cuadernillos con actividades predeterminadas que tienen que estar resolviendo y que tienen que estar mandando como evidencias de que están trabajando como colectivo. Se les cerró realmente el espacio. Entonces creo que eso tiene que ver con la capacidad de participación democrática, donde ellos puedan, los maestros de básica, realmente pues tener el poder de poder decidir en sus instituciones lo que conviene hacer y no responder a los planteamientos burocráticos de la SEP. ¿Cómo ve esta relación democracia, participación en colectivos profesionales? Es interesantísimo lo que hemos escuchado, porque justo viene a pegarle los martillazos a los clavos que están salidos en muchos de los asuntos que hoy nos ocupan en México con la llamada incorrectamente reforma educativa. Tengo muchas cosas que decir, pero quisiera reducirlas a unas preguntas para ser respetuoso con la indicación. ¿Cómo se puede optar por el compromiso colectivo de los profesionales que trabajan en una escuela si la suerte de cada uno depende de su desempeño medido arbitraria, absurdamente, de modo individual? Los artículos del 15 al 20 de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente reivindican la mejora de la escuela como un resultado de un compromiso colectivo, de una comunidad que se evalúa con el liderazgo del director, pero no encontramos nosotros una racionalidad que nos permita conectar eso con el control externo que se le impone al profesor desde fuera, con esa evaluación absurda que da cuenta no solo de lo que está haciendo, sino de lo que va a poder hacer en la vida en adelante. El paradigma de la comunidad, la autoevaluación, el proyecto, la ruta autónoma y estas cosas, ¿qué potencial tiene cuando se le pretende delegar una carga de responsabilidad que escapa a sus capacidades? Esta pregunta la conecto con una beta que me parece, desde luego por el tema, debía quedarse fuera, pero no la podemos dejar fuera. Es la beta de lo social, de las condiciones en las que esa ínsula autónoma y preciosa tendría potencial o tendría el rotundo fracaso al que nos han indicado los estudios que hay al respecto. O sea, trabajar solo ese discurso bonito adentro de la escuela, pero olvidarnos cómo está la carretera esa de la que nos habla Manuel Gil, es tremendo. Por otro lado, y por último, yo no sé si usted estaba refiriéndose justamente a dos paradigmas o si los mira complementarios, pero esa visión del director y su liderazgo, una visión gerencialista del todopoderoso, yo la encuentro muy racional en el ámbito de la empresa y nos lo imponen acá con un buen discurso racionalizador, pero contradictorio totalmente con la comunidad profesional de aprendizaje de la que usted nos habla. Quisiera que nos explicara un poquito más si efectivamente lo ve así. Los ejemplos paradigmáticos, esos de las comunidades escolares que han sido capaces de vencer su entorno, son solamente un ardid, desde mi punto de vista, y quisiera oír su opinión, un ardid para trasladarle a la escuela y a sus actores de la escuela una responsabilidad espantosa, la culpa de que las cosas no marchen bien en la patria, porque tenemos 3 ejemplos de escuelas que hicieron milagros y entonces todas las escuelas deberían de hacerlos. Por último, este capital profesional y el capital social nos remiten casi obligadamente al asunto de ver a la escuela desde el punto de vista sociológico del capital humano y al final de cuentas sentirnos hegemonizados por un discurso que lo pretende abarcar todo y desaparecernos a los demás. Nada más.
Ojalá que no lo hayamos fastidiado con esto. Buenas tardes. José Luis Arias, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tlaquepaque, en Jalisco. Tuvimos oportunidad de tener un diplomado de formación para directivos para construir su proyecto estratégico de transformación escolar. Y en ese sentido, como parte de mi trabajo de posgrado, de mi tesis de posgrado, tuve oportunidad de hacer un estudio de seguimiento a cómo iban construyendo esta cultura de colaboración a partir de esta concepción de organizaciones que aprenden. Sí, tomamos este marco teórico para esta construcción. Y en ese sentido, yo percibí que los directivos, en el trabajo conjunto que hacen con los profesores para construir este proyecto conjunto, esta cultura de colaboración, cuando revisaba sus planeaciones veía que se obviaba la parte organizacional, es decir, todas esas cosas que estaban realizando cada semana por construir este proyecto, al parecer no estaban siendo consignados explícitamente dentro de sus proyectos. Y entre los factores que facilitaban la construcción de esta cultura de colaboración, encontré dos principalmente. Uno, la comunicación, pero la categoría más potente era la confianza. Y quería preguntarle, en este proyecto que usted está participando con algunas universidades, ¿cuáles son esos factores que favorecen la construcción de la cultura? Gracias. Sí, vamos a ver si hacemos dinámico el aspecto y puede intervenir mucho, etc. Planteaba lo de la democratización, dos cuestiones, solo quería puntualizar. Efectivamente, si se quiere un modo no burocrático de colaboración, etc., y ha pasado también, he visto esto de determinados cuadernitos y se hace con un modo burocrático, pues entonces se ha perdido aquello que se quería. No puede ser congruente el modo con el otro, ¿no? Si al final consiste en responder a seguir de modo burocrático ese conjunto de contenidos pautados que se dicen. Pero sí quería resaltar, yo también durante épocas hemos sido ingenuos, la democracia hay que participarla, pero la democratización como profesionales. Y queremos que los diálogos que haya no sean solo para tomar decisiones, sino que también sean diálogos en los cuales salga la práctica profesional que cada uno hace. Porque si eso queda invisible, entonces son los diálogos externos y al final decimos que hemos hecho un proyecto colectivo y luego preguntamos, investigamos, ¿y cómo eso ha influido en cambiar tu propia práctica? Ah, pero ¿qué me preguntas? Eso no es lo que hemos tratado, pues eso había que haberlo tratado, ¿no? Ese era un tema. Segundo, gracias por todo lo que apuntabas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Efectivamente, cómo se puede promover con los medios que se están promoviendo en la actual reforma y sobre todo en una evaluación desde esas coordenadas, ¿no? Queremos evaluar las escuelas y los compromisos para hacerlo mejor. Y esos modos que se están empleando, así lo podríamos decir, los que tenemos conocimiento, eso ha quedado ya demostrado que es inservible, ¿no? Y no vamos a recurrir, que solo la competencia, tal, los medios de presión, etcétera, no mejoran internamente la educación. Yo me preguntaba algunas veces si al final la educación depende, y muy buenos profesionales así, y lo han dicho, de la pasión por enseñar, ¿no? Pues todo lo que está pasando últimamente, por lo que yo conozco y he hablado con otros en este país, es quitar la pasión por la enseñanza, ¿no? Lo que pasa es que la pasión, es verdad, no basta la buena voluntad, hace falta, pues eso es lo que queremos. ¿Qué medios pueden potenciar a los profesionales que aquí tenemos? Efectivamente, la colaboración se pierde si no se entra en ese conjunto de condiciones sociales, ¿no? Que la favorezcan. Y el liderazgo no tiene nada que ver con medios jerárquicos, ¿no? Ni tampoco tiene que ver, como a veces se emplea, y lo emplean las administraciones, como un nuevo barniz, una nueva palabra que queda bonita ahora o actual para tapar los modos tradicionales, ¿no? En España ya hemos tenido, espero que termine ahora en diciembre, un gobierno conservador. Yo no sé, pues se cambia el procedimiento de elección de directores nombrándolo ella. Y habla de liderazgo pedagógico, como si el liderazgo pedagógico lo pudiera dar la administración al nombrarlo. Digo yo, debería ser un prelado, un obispo, que al nombrar al cura la introduce. Ya, pero como no son medios, no son creíbles, pues no creo. En fin, lo que estás empleando es una palabra bonita para tapar las condiciones impositivas jerárquicas que tradicionalmente se
se ha tenido esto que denunciarlo, efectivamente. Planteaba lo del capital profesional de directivo, en efecto, lo primero, ¿no? Porque como alguien dice, si necesitamos buenos docentes, mejor necesitamos buenos equipos directivos, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Para potenciarlo, ¿no? ¿Y cómo potenciarlo? Pues es a veces un problema, ¿no? Porque en España tenemos el dilema de que por una parte la dirección es elegida, y eso es bueno, porque cuenta con consenso, es malo, porque a veces es corporativa, ¿no? Y queda preso de aquellos que la han elegido, ¿no? En ese aspecto. Y por otra, cómo profesionalizar la dirección. Pero claro, una profesionalización que venga solo porque la persona pues, ha sacado un examen, una oposición, y ya se convierte en director de por vida, de modo burocrático, pues no va a ser menos. Pero sí sabemos, y lo sabemos, qué tipo de buenas prácticas y competencias deben de tener un buen equipo directivo, que no bastan solo, digamos, competencias individuales, sino que al final también hacen falta relaciones humanas, ¿no? Porque al final la buena dirección se juega también cómo sabe gestionar un grupo humano para los fines de esa sociedad. Pero tenemos y conocemos, el mundo es muy grande y tenemos que además adaptar a los contextos de cada sitio para hacerlo. Y me alegra lo que decía de la experiencia de Jalisco, que viene a confirmar otras, ¿no? Si no se toca la parte organizacional, ¿no? Pues entonces no da los resultados o lo que queríamos hacer, y sobre todo que resalte la dimensión de la confianza, ¿no? Todo este tema de la privacidad, del individualismo, del no intercambio, falta de confianza, ¿no? En el último extremo. Hoy se ha convertido la palabra en el término más citado en la literatura anglosajona y en otras como parte clave para la nueva gestión de los centros, ¿no? Y muchas veces cuando hay tanta regulación burocrática, como antes lo señalaba yo, también porque falta de confianza en el personal. Con el personal tienes que perder la confianza cuando se la has dado y ha hecho un mal uso de ella. Entonces sí, ¿no? Pero mientras tanto, porque lo que queremos es empoderar al personal, ¿no? Y desde esa perspectiva, confiar en él, en que aprenda a hacerlo mejor. En la carrera del docente, en su carrera profesional, para trabajar en equipo y que disminuyan estos costos de hacerlo cuando está ausente el apoyo por parte del sistema educativo. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Ortiz Oropesa, del Centro de Actualización del Magisterio de Iguana, Guerrero. Y yo encuentro una paradoja en este asunto de iniciar con este asunto de la construcción de las comunidades de aprendizaje en este sentido. Me pregunto primero, ¿cómo iniciar un cambio en organizaciones escolares con prácticas individualistas arraigadas? Usted decía hace un momento, hay que forzar el cambio, pero también decía que es preferible que los cambios vengan de abajo hacia arriba y no de la administración hacia abajo. Pero resulta que los únicos que pueden forzar cambios, o así como está estructurado el sistema educativo, las escuelas secundarias sobre todo, que es donde más trabajan mis estudiantes, ¿cómo forzar las nuevas prácticas desde dentro? O sea, me parece que ahí le encuentro como una tensión a ese asunto. Sí, una pregunta. ¿No será que hemos calcado los métodos de trabajo del sistema fordista a la escuela? El programa es el manual de ensamblaje, el profesor es el obrero, el alumno la materia prima es ser procesada y el director el capataz que verifica los tiempos y movimientos. ¿No será que hemos hecho eso? Y entonces hemos desprofesionalizado al profesor. Y la pregunta es, si eso ha ocurrido, ¿cómo revertir este cambio? Porque yo creo que el modelito sigue en la cabeza de muchos directivos, porque empezó en principios del siglo pasado y duró casi hasta el final, cuando en las empresas de vanguardia se ha cambiado el modelo fordista a la organización sociotécnica en grupos autónomos que deciden sus metas, que se adaptan al entorno. Entonces, es decir, cómo favorecer este cambio y desechar ese modelo que era para formar individuos
para trabajar en las fábricas que manejaran las 4 operaciones, siguieran ciertas reglas y redactaran un mensaje a una sociedad que está demandando mucho más. Yo también quiero hacer un comentario. Buenas tardes, soy Elida Godino Vilmares, de San Luis Potosí. El asunto que yo quiero solicitarle al doctor es, nos queda claro las múltiples orientaciones que nos ha dado hoy acerca de la profesionalización y cómo generar esa transformación en los centros educativos. Y digo nos queda claro no porque no lo hubiéramos vislumbrado, pero usted nos da un amplio panorama y un contexto teórico bastante sólido. El cuestionamiento sería, ¿qué tanto en ese proyecto Atlántida del que usted nos refirió, qué tanto éxito ha habido? ¿Cuáles son las acciones principales? ¿Qué nos puede referir al respecto? Porque muy seguramente a algunos de nosotros tenemos ya la idea y tenemos algo de camino andado en esto de las relaciones horizontales y demás, pero sin duda nos falta camino por andar. Y yo creo que este andamiaje que ustedes han hecho en este proyecto nos puede ayudar bastante. Yo agradecería esa información y, de ser posible, página donde podamos adentrarnos un poco más en estos asuntos que son como una prioridad hoy día en este país. Gracias. Pero en ese caso, cuando se plantea, porque la colaboración es un tipo de actividad, en muchos casos esporádica, que se suma a las otras actividades y queda pues un poco siempre más, eso de coste-beneficio individualmente tal. Y claro, el asunto que hay aquí detrás es y cómo la colaboración no sea artificial, sino que sea genuina el trabajo escolar, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo y desde esa perspectiva, como señalaba, lo que interviene cómo podemos cambiar la organización heredada, ¿no? Para que se convierta en no puedes vivir individualmente, ¿no? Porque estás fuera del modo como estamos trabajando aquí, ¿no? Y desde esas coordenadas se convirtiera más habitual y tú cómo lo haces, para lo cual no tiene que haber solo unos tiempos arreglados de reuniones, puede ser de modo natural y tú cómo lo haces porque a mí me ha sucedido y el otro colaborara, etcétera, que ese tipo de colaboración, digamos, más natural, y ese, en último extremo, depende del modo de organizar la escuela, que por cierto, no vendrán solo porque ahora desde la SED, en una nueva orden que acabe con las que hay, regule para todos, ya, pero esto no es solo. Queremos que eso posibilite y apoye, pero no que organice burocráticamente, porque estos modos no son burocráticos. Se tiene que dar la capacidad a cada escuela, porque sí que también con un grado de exigencia, ¿no? Si quiere lo hace, si quiere no lo hace, ¿no? Porque al final tenemos la responsabilidad de que todo ciudadano mexicano reciba, como español, la mejor educación posible. Entonces, pero con la capacidad de autonomía para que el equipo directivo y los docentes como conjunto puedan aprender a hacerlo mejor. Desde esa perspectiva, Pedro de Iguana señalaba cómo iniciar ese proceso, muy bien captado, si de arriba no y de abajo no surge, ¿no? Desde esa perspectiva, y no puede ser un modo, ahora acabo de decir, burocrático, ¿no? Pues vamos a dar una nueva ley diferente, ya, pero no puede ser así, ¿no? En último extremo, la perspectiva va a autonomía y exigencia, ¿no? Las escuelas tienen que comprometerse de abajo y con una cierta exigencia de arriba a mejorar la educación que están ofreciendo, ¿no? Y el director con su equipo directivo y al final con el acuerdo conjunto de la escuela, de modo autónomo, cómo lo hacemos para llegar allí, ¿no? En ese compromiso que nos hemos comprometido interno, pero también con una exigencia pública, porque la escuela no es solo de nosotros, es de los ciudadanos, es pública, para llegar allí. Esta perspectiva de metas en las que nos comprometemos, que se convierten en compromisos colectivos de la propia escuela y en cierta medida también de la institución pública y la administración pública, y se da capacidad a la escuela para que pueda llegar allí, en la que en último extremo hace que la dirección escolar le pueda decir a un profesor así no se puede seguir, ¿no? ¿Y por qué? ¿Tú quién eres para decírmelo? Pues soy aquel que tengo responsabilidad de gestionar el compromiso colectivo, ¿no? Que tú también nos hemos comprometido como escuela. Y si seguimos así, no vamos. Contigo, cuando tus compañeros lo están haciendo, de la otra manera no vamos a llegar, ¿no? Desde esa coordenada. Bien,
has captado bien la idea esa que señalaba de, efectivamente, las escuelas están organizadas con un modelo que las organizaciones normales no funcionan así, ¿no? Que además las escuelas se han visto incrementadas aún por la organización burocrática, en España funcionarial, por tanto para toda la vida, que han tenido con ese tipo de organizaciones fordistas o de trabajo fordistas no se daba incluso ese incremento. Y pues eso, llevamos desde mucho tiempo pensando cómo cambiar con todas las matices diferenciales que tiene una organización que está dedicada a las personas y cuyo bien se juega en aspectos que son medibles, pero otros que no son medibles, ¿no? El ser buen ciudadano, pues sabemos en qué consiste, pero tiene matices, ¿no? Cómo revertir esos cambios, y desde esa coordenada digo, pues casi todo va en cómo, lo mismo que acabo yo de exponer, cómo cambiar, alterar los modos de funcionamiento de este tipo de organización, que en último extremo no produce satisfacción a los que trabajan en ella, eso es lo que creemos. Y porque decimos, es que yo individualmente vivo más a gusto sin que nadie se mueva, y qué ilusión tienes cuando llegas cada día al aula sabiendo que no va a funcionar, que de modo forzado vas a estar cuando no tienes un proyecto colectivo de otro que fuerce a, voy a poner en práctica aquello que me dijo el compañero, luego lo comentamos, la experiencia que tenemos nos lo muestra. Los lugares que hemos estado más satisfactoriamente es cuando podíamos compartir las prácticas, ¿no? Que además nos incrementaban la ilusión, etc. No podíamos decir, esto es lo que hay en cierta medida que hacer ver, que los modos que tenemos individualistas de privatización, etc., no son los modos más confortables para vivir y para tener ilusión, pasión cada día que vamos al centro, que son modos compartidos al nivel que sea, ¿no? Digo, porque a veces decimos todo el grupo, pero primero hay que comenzar con los grupos más inmediatos, ¿no? Del grupo docente, etcétera, son los modos compartidos los que provocan esa mayor satisfacción. Proyecto Atlántida lo hemos desarrollado en otras dimensiones, sobre todo de implicación del pueblo y de la escuela para promover la competencia cívica y otras, y ahora lo estamos abarcando aquí. Eso es la reunión que teníamos el día 1, toda la ciudad, pero para comenzar a andar. Entonces, desde esa perspectiva, queremos ahora reenfocar esto en lo de comunidad profesional. Por cierto, en España hay un movimiento particular, que ahora ha llegado aquí a México, que se llama comunidades de aprendizaje. Ese movimiento particular es de comunidades que la familia y la escuela trabajan para mejorar a los alumnos, lo cual es bueno. Pero no hace hincapié, en eso compartimos, mejorar la educación de los alumnos, pero no hace hincapié en esta dimensión profesional y curricular, ¿no? Que es la que se hace aquí, ¿no? Desde la perspectiva esa de mejorar por el intercambio profesional la propia práctica, con ese otro objetivo. Hacernos reflexionar sobre la importancia de construir, pero sobre todo asumirnos como una comunidad profesional. Yo creo que ahí hay un compromiso ético más que nada. Por este motivo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua otorga la presente constancia al doctor Antonio Bolívar Botía por haber impartido la conferencia magistral Construir localmente la capacidad de mejor liderazgo pedagógico, comunidad profesional, y además entregar un detalle que representa la cultura mexicana, pero sobre todo al estado de Chihuahua. Y asimismo también queremos entregar esta constancia académica por el apoyo del compañero José Antonio Serrano Castañeda por haber apoyado a la moderación de este evento.